Y acompáñeme por favor a la escritura. Vamos a continuar un poco con la historia que arrancamos la semana pasada. Un tema delicado. Hablamos acerca del pecado de David. Un pecado muy fuerte, pero que es necesario estudiarlo. Porque si usted se dio cuenta, fue el mismo proceso que el diablo usó desde el tiempo de Adán y Eva. El mismo proceso fue el que usó con David. Vio, codició y tomó. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Vio, codició y tomó. Es el mismo proceso. El diablo sigue usando el mismo proceso con los seres humanos. Y los seres humanos seguimos cayendo en el mismo error. Pero hoy vamos a continuar la historia. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, en el verso 11 y 12, vamos a hablar de la sentencia sobre el pecado. Una sentencia tremenda también, que nos va a dejar mucha enseñanza. Segundo libro de Samuel 12:11 dice: así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Está un poco pesado el texto que agarré, pero quiero meterlo en el contexto. Usted recuerda que David pecó, no solo por lo que tomó, a la mujer que tomó, sino que se aprovechó de Urías el heteo y tramó matarlo y lo mató para quedarse él con su mujer. Eso fue algo tremendo. Pero David pensó que ya había pasado todo, que nadie se había dado cuenta. ¿Y quién nos iba a dar cuenta, hermano? ¿Quién nos iba a dar cuenta? Él pensó que no se había dado cuenta nadie, hasta que Natán llegó, guiado por Dios. Natán el profeta llegó delante de David y le planteó una historia que necesitaba ser juzgada. Y entonces Natán el profeta le dijo: mi señor, necesito tu consejo, necesito tu juicio, porque tengo un caso delicado. No son las palabras de él, ¿verdad? Son las que yo le estoy poniendo salsita al taco, ¿verdad? Y Natán le dice: había un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero llegó alguien a visitarlo, y el hombre rico, para darle de comer al visitante, fue a buscar una de las ovejas, pero no de las de él, sino del vecino. Y resulta que el vecino de él solo tenía una oveja, una pequeñita oveja. Y este hombre había cuidado esa oveja con mucho esfuerzo, la cuidaba como a una hija. ¿Saber por qué? Porque era la esposa. No había que tratarla como a una hija. Pero bueno, ese es otro caso, esa es otra historia. Y entonces resulta que el hombre rico tomó la oveja del hombre que solo tenía una, la mató y le dio de comer al visitante. ¿Qué dice el rey que hay que hacerle a ese hombre rico? Y dice la Biblia que
David se encendió en ira y se encendió en enojo. Y dijo: el tal es digno de muerte y debe de pagar 4 tantos por lo que ha cometido. Así es mi sentencia. Y entonces Natán tuvo que decirle: ese hombre rico eres tú, David. Tú hiciste con eso mismo con Urías Eteo. Y entonces cuando oyó que había sido descubierto, David se tiró a tierra y dijo: yo he pecado. Pidió misericordia a Dios. La historia de David y el pecado, pero también la sentencia y la consecuencia, nos hablan de un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? De un Dios justo, pero también de un Dios misericordioso, que puede perdonar al pecador y puede restablecer su relación con él, pero las consecuencias de su pecado lo van a seguir, y a veces por mucho tiempo. Qué callado está hoy. Está delicado esto, está delicado. Pero es tremendo porque resulta, hermano, que la sentencia que pronunció David fue una sentencia justa. Fíjese que David se apegó a la ley mosaica. Ese 4 tantos no se lo inventó David, sino que él conocía la ley. Por eso cuando oyó del caso, inmediatamente dijo: es digno de muerte y tiene que pagar 4 tantos, porque así decía la ley. Acompáñenme por favor a la ley en Éxodo capítulo 22, en el verso 1. Encontramos lo que la ley decía acerca de matar o de hurtar. Y entonces Éxodo 22:1 dice, ¿lo tiene, hermano? 22:1 dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, o por aquella oveja, ¿cuántas? ¿De qué le estaba hablando el profeta Natán? El profeta Natán le estaba hablando de ovejas. La historia que usó Natán para hermanos descubrir a David fue una historia que juzgó David justamente, rectamente. Conocía la ley. Si le hubiera hablado de bueyes, hubiera dicho David: son 5 bueyes los que hay que pagar. Pero no le habló de ovejitas. Son 4, dijo. Hay que pagar 4 tantos. Pero cuando fue descubierto David, entonces empezó a pedir misericordia. Fíjense. Y ahí nos muestra Dios su misericordia para el arrepentido, pero también las consecuencias del pecado. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Voy a leer el verso 12 y el verso 13, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 12. Mira lo que dice ahí. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Esa es parte de la sentencia. Pero mire lo que dice el verso 13. Entonces dijo a Natán, David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Oyó eso, hermano? Vaya. Pero ese no morirás no te va a caer sobre ti la sentencia,
pero las consecuencias vienen. Me estoy dando a entender, hermano. Ahora, ¿por qué es tan importante entender? Primero hay que entender que Dios es justo, pero que también es un Dios misericordioso. Que el arrepentimiento es la salida del pecado. Es la salida del pecado y la restauración de nuestra vida. Pero no implica el que se detengan las consecuencias. Las consecuencias pueden seguir y nos pueden alcanzar. Entonces, el arrepentimiento sincero nunca pasa desapercibido por Dios. Mira, hermano, pareciera que David pues fue descubierto, lo descubrieron. No, él no pidió perdón antes, lo descubrieron. Y entonces tuvo que pedir perdón, David. Pero a mí me suena, por ese versículo que acabamos de leer, que el arrepentimiento de David era genuino. ¿Sí o no? Sí, claro que era genuino. Por eso el Señor le dice: tu pecado ha sido remitido. Tu pecado ha sido como perdonado. No morirás. Fíjese, mire qué tremendo. No morirás. Entonces el arrepentimiento genuino delante del Señor trae el perdón de Dios para nuestra vida. Amén, hermanos. Pero debemos de ser claros, es un arrepentimiento genuino. Eso es importante entenderlo. Es un arrepentimiento genuino. ¿Por qué a veces Dios no perdona a alguien cuando ha pecado? Porque no se ha arrepentido. Dios no puede perdonar al que no se arrepiente. No lo puede perdonar. Porque es parte de su misericordia permitir primero el arrepentimiento. La gracia no justifica el pecado, aunque ofrece restauración, no justifica el pecado. Dios sigue condenando el pecado. Amén, hermanos. Vale, sigamos un poquito más. Ahora veamos rápidamente. Voy a tratar de verlo rápidamente, aunque tiene bastante historia ahí. Veamos las consecuencias del pecado de David. Él mencionó en el juicio que él hizo, David, dijo: sea pagado con 4 tantos. ¿Sí? Amén, hermano. ¿Lo leímos eso? Fíjese, hermano, que bíblicamente, históricamente, todos los judíos ven en la muerte, oiga esto que voy a decir, esto es tremendo, en la muerte de 4 de sus hijos, el pago de su pecado. Porque 4 hijos de David murieron después de su pecado. Y no solo eso, porque el Señor le habló de que la maldad y la violencia lo iba a seguir, la espada lo iba a seguir. Y entonces David fue perdonado. Hermanos, estamos hablando del dulce cantor de Israel, por Dios. Estamos hablando del que cantaba al Dios de los cielos y hacía, hermano, que el cielo y la tierra se uniera a cantar a Dios. Pero ni aún eso hizo que Dios, hermano, se volviera atrás de su juicio. Entonces eso es tremendo porque Dios es justo y quiere restaurarnos, sí, y quiere perdonarnos, sí, pero sigue siendo justo. ¿Me doy a entender, hermano? Sigue siendo justo. Entonces las consecuencias, mire, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 14, veamos lo que venía sobre David. Y dice el texto: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ¿qué dice, hermano? Ciertamente morirá.
Fíjese, hermano, que el caso, que tremendo, porque eso quiere decir que pasaron 9 meses. 9 meses desde que David tomó a Betsabé, quedó embarazada, dio a luz, y hasta 9 meses después salió a luz su pecado. Eso quiere decir que no siempre Dios juzga el pecado de inmediato. Diría yo que a veces da tiempo para que uno solo se arrepienta. Déjeme pensar de esta manera, no lo dice la Biblia, lo digo yo. Aleluya. Déjeme pensar de esta manera. Si David, antes de ser descubierto, hubiese reconocido y confesado su pecado, no hubiera sido la misma sentencia para él. Eso es lo que yo creo. La Biblia no lo relata así, pero yo creo que Dios hubiera tenido más misericordia todavía sobre David y sobre su casa. Pero no es lo mismo confesar su pecado y arrepentirse a ser descubierto. No es lo mismo. Haga conmigo así. Así que piénselo bien. Aleluya. Piense bien. Cuando uno peca hay que pensarlo muy bien por las consecuencias y cómo va a manejar eso su vida, porque uno sabe lo que ha hecho o no. Uno sabe lo que ha hecho. Lo ideal y lo mejor sería que corriéramos arrepentidos a Dios antes de que se nos descubra. Porque aunque Dios lo descubra, es por pura misericordia que lo hace para poder sanar. Amén. Hasta el descubrimiento, que no fue, que es la segunda opción, diría yo, pero hasta eso es misericordia de Dios, porque lo descubre para que no te pierdas. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Lo descubre para que uno no se pierda en el pecado y se aleje completamente de Dios. Bueno, entonces, primer caso aquí, voy un poquito más adelante. Primer caso, el niño de David y Betsabé fue el primero que pagó la consecuencia. Tremendo, ¿no le parece? No vino a ser de alguna manera, el Señor tocó ese bebé. No estoy diciendo, por favor no me vaya a malinterpretar, no estoy diciendo que el niño se perdió. Estoy diciendo que el niño no llegó a vivir por una sentencia de Dios, pero no que Dios lo haya desechado al niño. Solo vino a cumplir la disciplina que Dios le dio a su padre. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, ese es otro pozo, un pozo grande. Nuestras decisiones tienen consecuencias que pueden afectar a otros. Es importante entenderlo. Cuando uno peca, la consecuencia de su pecado no solamente puede ser para nosotros, puede afectar a otros. Debemos considerar el impacto de nuestros actos antes de actuar impulsivamente. Antes de abrirle la puerta al pecado, deberíamos de considerar, pero es que ese es el gran lío, hermano, de nuestro cerebro y de nuestro corazón cuando anda mal, que no piensa uno nada, hermano, y se deja ir de bruces, como cuando, mire, perdón la expresión, el ejemplo que voy a dar tal vez no sea muy bueno, pero cuando los niños recogen dulces de la piñata, miran los dulces y se dejan ir. Y a veces
el que está dando los garrotazos todavía está dando garrotazos, hermano. Y se tiran. No les importa los garrotazos, no les importa que otro lo golpee, no importa, se van de bruces. Así es el ser humano. Cuando tentado por el pecado, pierde la razón. ¿Cuándo le dije que pierde uno la razón? Aleluya. ¿Ya se le olvidó? ¿Cuándo pierde la razón? No es cuando vio, sino cuando codició. Porque cuando codició, le dio vuelta a la mente. Y entonces la mente pierde la razón. Y ya no oye ni consejos, no oye nada. Se va de bruces como los niños. Y entonces cae. Bueno, pero ahí está la primera consecuencia. Sigamos un poquito más. Vamos un poquito más. Segundo libro de Samuel 12, 9 al 10. A ver si me da tiempo para ver todo lo que quiero mostrarle. Segundo libro de Samuel 12, 9 al 10. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco? Todavía es parte de la sentencia a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, oiga esto, hermano, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Mire, esta sentencia es fuerte. Es fuerte. Porque esto ya no solamente tenía que ver con los hijos, esto tenía que ver con toda su casa. Iba a tener tiempo de espada, de violencia. Y de hecho, hermano, cuando uno ve la historia después de ese pecado de David, encuentra, hermano, una serie de eventos catastróficos, una serie de eventos escandalosos. Uno de sus hijos, llamado Amón, hizo una trastada con su media hermana. Fíjense, con Tamar. Hizo una violación con Tamar. Y entonces otro de sus hermanos se encendió en ira y lo mató. Se empezaron a matar entre hermanos, los hermanos de David. Absalón, otro hijo de David, medio hermano de Absalón. Hermano, cuando Absalón vio lo que había hecho Amón con Tamar, mandó a matarlo. Y eran medio hermanos. No, fíjese que yo me di cuenta que esta espada en tu casa no hablaba de enemigos viniendo contra él, sino que en su propia casa surgieron enemigos. Esto es tremendo, hermano. De su propia casa surgieron enemigos de David. Por ejemplo, Amón contra su hermana. Usted lo puede encontrar en la Biblia ahí. No voy a leer los textos porque me va a llevar mucho tiempo. Amón contra su hermana. Absalón, al ver lo que había hecho, manda a matar a Amón, su hermano. Pero este Absalón después es el primero que se rebela contra David para ser rey él en lugar de David. Veamos a ese sí veámoslo para que tenga una idea. Entonces mire, primer muerte en la casa de David, el hijo de David y Betsabé.
Segunda muerte en la casa de David, Amón, hijo de David. Vamos a ver ese texto para que no lo perdamos. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 28 al 29. Fueron 4 hijos los que murieron de David. Dice, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decir yo: herida a Amón, entonces matadle, y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valiente. Mire dónde usó la frase de Josué: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estaban comiendo los hijos de David. Y Absalón preparó la muerte de Amón, uno de sus hijos. Por eso a mí me pareció muy tremendo. Fíjese que yo empecé a buscar, pero ¿dónde están las guerras? ¿Dónde están las guerras? ¿Qué enemigo se levantó? Y no hay enemigos. No vinieron de afuera los enemigos. Se levantaron en la casa. Por eso dice el texto: en tu casa habrá espada. Se convirtió en una casa de desastre, de asesinatos, de muertes, de pecado, de una manera terrible. Pero todo era consecuencia de lo que David había hecho. Es tremendo, porque uno diría, pero ¿y David quedó libre? Sí. ¿Y por qué a David no le pasaron nada? Se arrepintió. Suena así como: ay, no es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Claro que es justo. Dios es justo. Si David no se arrepiente en ese momento, lo matan. Si no hubiera habido arrepentimiento, ¿podría Dios matar al rey? Mataron a Saúl porque nunca se arrepintió. Era rey, ungido, pero nunca se arrepintió. Saúl, nunca. Entonces le pasaron a él la balanza, pero David no, se arrepintió. Pero las consecuencias de eso vinieron sobre su vida. Si usted ha leído la historia, también encontramos que Absalón, este mismo Absalón que mató a su hermano, se rebeló contra David y quiso ser rey. Leemos segundo libro de Samuel 18, verso 9 al 10. Acompáñame ahí. Segundo libro de Samuel 18, 9 al 10. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Oiga, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo, uno avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Fíjese que la Biblia cuenta que Absalón tenía, su cabello era ¿cómo le podría decir? Era como rizado, ¿sí? Colocho, como con rizos, y era abundante. Entonces, cuando él iba cabalgando, no se dio cuenta que estaba pasando debajo de un encinar. Pero a este punto Absalón ya se había rebelado contra David. A este punto Absalón había conquistado el corazón de mucha gente de Israel,
y habían hecho que David huyera, que era el rey, huyera. Pero por supuesto David siempre tenía hombres fieles que estaban con él y pelearon contra el grupo de Absalón. Y fíjese, hermano, fíjese que David había dado una orden y dijo: por favor, peleen contra el enemigo, contra todos, pero no toquen a mi hijo Absalón, no lo toquen. Pero Joab, uno de sus generales, a Joab, al que le fueron a avisar que había quedado colgado del pelo. Gracias a Dios, a veces es bueno no tener pelo. No se enreda uno en ninguna cosa. Bueno, colgado. Y entonces le fueron a decir a Joab: Absalón está colgado de un encinar. Y él le dice, Joab le dice: ¿por qué no lo mataste? No, líbreme Dios, ese es el hijo de David, no lo puedo tocar. Y dice que Joab se fue y lo fue a matar. Joab era uno de sus generales, de los generales de David. Y ahí muere el tercer hijo de David, el hijo de Betsabé, que no nació, Amón, el que había violentado a Tamar, y Absalón, que se había sublevado. Pero no fue el único que se sublevó contra David. Hay otro hijo que se sublevó, llamado Adonías. Véalo conmigo, por favor. Ahí vimos la muerte de Absalón, ¿sí? Vamos hasta primer libro de Reyes 2:24 al 25. De la misma manera que Absalón, Adonías también hace lo mismo, quiere reinar. Ya David ya está viejito, está muriendo, de hecho, ya está en lecho en su lecho, en su cama, ya está por morir. Y el primer libro de Reyes 2:24 dice: ahora pues, vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre. Está hablando Salomón aquí. Y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Ya Salomón, si usted lee la historia, va a necesitar leer la historia. Adonías contrató, me parece, 50 hombres para que corrieran delante de él diciendo: Adonías reina, porque David estaba muriendo en su lecho y no había proclamado al nuevo rey. Entonces Adonías quiere usurpar el trono también, igual que Absalón. Y entonces el profeta le dice a David: David, tu hijo anda corriendo allá diciendo que él es el futuro rey. ¿Cómo vas a hacer? Y entonces hacen que Salomón sea, de alguna manera, sea puesto como rey, sea ungido como el futuro rey. Y Adonías, cuando se da cuenta de eso, se va a meter al templo y se agarra del altar y le dice: no me mates porque estoy en el altar. Y entonces Salomón le perdona la vida en ese momento. Pero años después, cuando David ya había muerto, vuelve a querer hacer otra trastada a Adonías. Y entonces Salomón ya no lo perdonó ahí. Mandó a uno de sus generales ahí, de sus guerreros, y mandó a matar a Adonías. Salomón matando a Adonías. No sé si se da cuenta de lo convulsionado de la familia de David. Pero ¿qué fue la raíz de todo eso? Las consecuencias.
del pecado. Aunque Dios puede perdonarnos a nosotros nuestro pecado, las consecuencias pueden seguir adelante. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Vaya, sigamos un poquito más. Salmo 32, verso 3 al 4, estoy casi terminando. David no solamente sufrió la pérdida de sus 4 hijos, tuvo cosas desastrosas en la familia a raíz de todo eso, sino que además un tiempo el pecado, hermano, el pecado robó la paz de David por un tiempo. Dice el Salmo 32, verso 3 al 4, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjese que además de las consecuencias afuera, la consecuencia adentro es que lo que era fructífero se volvió desértico. Lo que era verdoso se volvió seco. Su relación con Dios, fíjese, antes de arrepentirse, porque aquí está hablando antes de eso, está diciendo mientras callé. Cuando lo descubrieron tuvo que confesar. Pero mientras callaba, todo lo que era fructífero en su vida se empezó a secar. No es extraño que el pecado seque la vida espiritual de una persona. No es extraño. No es extraño que lo fructífero espiritual de alguien se empiece a convertir en un desierto, porque la relación con Dios se dañó y se afectó por causa del pecado. Entonces la mejor vía es que el pecado oculto, hermano, roba la paz y el gozo espiritual. Por eso es que cuando uno anda pecando, hermano, mire lo que voy a decir. Cuando uno anda pecando, no se ve igual, se ve diferente, se ve raro. Aleluya. Se ve raro. Cuando uno anda pecando, se ve raro. Cuando uno anda pecando, empiezan a señalar a todos los demás. Mire aquel lo que anda haciendo. Mire aquel. Por eso no voy a la iglesia. No, lo que pasa es que ella anda mal y solo está tratando de justificarse. Pero ya no está igual. Su vida espiritual, su paz y su gozo cambian. La confesión sincera es la que trae restauración y libertad a la vida de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos creen que Dios recibe con misericordia al arrepentido? Gálatas 6:7 para terminar. Gálatas 6:7. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Galacia y le dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Hermanos, hemos dicho en una y en otra ocasión que los creyentes no somos perfectos, que somos hermanos alcanzables a veces por el pecado. Pero lo he dicho también una y otra vez, no es lo mismo que el pecado te alcance a que tú prepares tu pecado. No es lo mismo. No es lo mismo que uno se deslice, caiga, sucumba a una tentación y caiga por causa de la tentación o por el pecado, a que uno maquine
el pecado. Por eso usted ve la gran diferencia que el apóstol Juan hace cuando dice: el que practique el pecado. ¿Qué dice, hermano? No lo quiere decir, va. El que practica el pecado es del diablo, dice. Pero dice también Juan: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuál es la diferencia entre el que practica el pecado? El que practica el pecado se volvió hábil con el pecado, se volvió hacedor del pecado, se volvió, hermano, se volvió inventor, se volvió organizador de su pecado. Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios se caen y se levantan, porque 7 veces cae el justo y de todas ellas los levanta el Dios de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre ser hijo y no ser hijo. El que es hijo, cuando peca, corre a buscar el perdón de Dios. El que no es hijo sigue planeando y planeando y planeando y planeando y planeando su pecado. Bien te va a ir, aleluya, haciendo eso. Las consecuencias del pecado no solamente nos puede alcanzar a nosotros, nos va a alcanzar a nuestra familia. Y no importa que fue ayer, fue hace 9 meses, fue hace 1 año. Si no hubo arrepentimiento, ese pecado sigue vigente. Si no hay arrepentimiento, sigue vigente. Pero el de David no. Duró 9 meses sin que lo descubrieran. Cuando lo descubrieron, él se tiró arrepentido. Y por eso le dijeron: tu pecado ha sido, ¿qué dice, hermano? Ha sido remitido, no morirás. Se lo perdonaron. Entonces uno debe de estar seguro, hermano, que cuando peca van a seguirnos las consecuencias. Pero debemos buscar al Dios de misericordia, que puede perdonar nuestra vida. Amén, hermano. Vaya. Terminemos. El perdón de Dios es real y poderoso, pero las consecuencias del pecado también son reales. La vida de David nos recuerda que debemos vivir con reverencia, con humildad y con obediencia, conscientes de que el pecado puede dañar nuestra relación con Dios, pero también puede dañar a otros. Gente cercana a nuestra puede ser afectada. Póngase de pie, hermano. Ya lo dejé bien preocupado, ¿va? Para que pensemos antes de hacer algo. Piénselo 2, 3, 4, 5 veces. Piénselo bien. Porque el pecado no solo lo va a dañar a usted, va a dañar a otros. Va a dañar a sus hijos, va a dañar su familia. Saber hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Pero si fallamos, corramos a Dios y pidamos perdón, porque Él es grande en misericordia para perdonar nuestras vidas. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento? Cerremos nuestros ojos. Yo quiero invitar a aquellos que le quieren decir: Señor, guárdanos del pecado, guárdanos de no caer. ¿Quiere venirse?
Guárdanos. Guárdanos de la tentación. Guárdanos de la maldad. Y si en algún momento usted sabe que pecó antes, pida misericordia por usted, por su casa, por su familia. No tenga miedo de decirle: Señor, tú sabes lo que hice. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de mi vida, pero también ten misericordia de mis hijos, de mi familia. Guárdalos. La Biblia dice que Dios quiere bendecir nuestras generaciones. La Biblia nos dice que Él quiere bendecir a nuestros hijos. Y una manera de poder guardar a nuestros hijos es pidiendo perdón por todo lo que hayamos hecho, pero también pidiendo misericordia para nuestra casa, para nuestra familia. Posiblemente cuando pecamos no pensamos en las consecuencias. David nunca ha de haber pensado lo que iba a venir sobre su casa después de ese pecado. David, el dulce cantor de Israel, siguió siendo el dulce cantor, porque su relación fue restaurada, su vida fue perdonada. Pero las consecuencias que lo siguieron, nunca pensó David que iban a ser tan catastróficas. Si lo hubiera sabido, quizás David se hubiera detenido antes de pecar. Si nosotros supiéramos las consecuencias que se nos vinieran cuando pecamos, quizás nos detuviéramos a tiempo. Quizás nos detuviéramos para no irnos de bruces hacia el pecado, para pensar lo mejor. Pero esta noche usted y yo podemos acercarnos al Dios de misericordia para decirle: Señor, perdónanos. Quizás usted ya pidió perdón por su pecado. Quizás usted ya se arrepintió de lo que hayamos hecho en el pasado. Pero a saber si nuestra familia alcanzó consecuencias que usted no esperaba. Pero esta noche podemos pedirle a Dios: Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia sobre mi casa. Ten misericordia sobre mis hijos, mis hijas, mi familia, Señor. Por favor. Aleluya, Dios. Ten misericordia. Hermano, levantemos
Levantemos un clamor esta noche, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, pidiendo que su misericordia no se aparte de nuestra casa, de nuestra familia. Sacamos a luz y a vergüenza, Señor, todo pecado oculto, Señor, en nuestra vida. Sabemos que no somos perfectos, que aún somos pecadores, Señor. Y por eso corremos a tu presencia. Por eso sabemos, Señor, necesitamos tu gracia. Necesitamos tu misericordia, oh Dios. Su palabra dice que Él quiere bendecir a tus hijos hasta 1000 generaciones. Pero por favor, hermano, por favor, no te olvides que nuestros pecados pudieron haber sido perdonados, pero que las consecuencias pueden seguir dañando nuestra casa y nuestra familia. Pero hoy tienes la oportunidad de correr al Dios de misericordia. Aleluya. El arrepentimiento trae perdón y restauración. Pero recuerda que lo que sembramos, cosechamos. Es una ley. Pero ahora podemos acercarnos a su presencia. Clama a Dios por tu casa. Clama a Dios por tu familia. Si de alguna manera nuestros pecados han alcanzado a nuestros hijos, a nuestra familia, pide misericordia, pidamos misericordia por ellos. Dios es un Dios perdonador. Su gracia es suficiente. Aleluya. Bendiga su casa esta noche. ¿Quieres pedirle al Señor? Padre, bendice mi casa, Señor. Señor, ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Ten misericordia de ellos, Señor. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí, Señor, necesita un cambio. Y solo tú puedes hacerlo.
necesita más de ti. Aleluya. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Oiga eso, hermano. Quiero pedirle de favor que vea en su mente, en su corazón, vea a sus hijos, donde quiera que estén, si están aquí, si están cerca, si están lejos, no sé dónde puedan estar, pero véalos en su mente y en su corazón. Vea a su familia, vea a su casa. Levanta tus manos y donde quiera que estén, dile al Señor: Señor, ten misericordia de mi casa. Yo sé que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Ahora entiendo y reconozco que eres un Dios justo. Eres un Dios justo, Señor. Pero te ruego esta noche, te ruego por mi familia, te ruego por mis hijos, los que están cerca y los que están lejos. Señor, los bendecimos. Te rogamos que tu bendición llegue, Señor. Te rogamos que tu misericordia, Señor, llegue hasta cada hogar, hasta cada familia donde se encuentren, Señor. Tú puedes obrar en sus vidas. Señor, como ministro del cielo, yo bendigo cada familia, Señor, con tu palabra, con tu presencia. Que esta palabra que hoy hemos visto quede grabada en las telas del corazón. Que sepamos que el pecado trae consecuencias, pero también tu gracia puede perdonar nuestros pecados y puede librarnos de las consecuencias que puedan venir si tú derramas tu misericordia sobre nuestra vida. Así oramos, así lo confesamos y así lo creemos, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor. Amén y amén. Dele su mejor aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mis amados, vamos a cerrar este servicio. Solo quiero recordarle que mañana